La situación de enunciación, por su parte, se diferencia del contexto y de la situación de comunicación. Si estas dos primeras nociones van a analizar esos elementos de producción del discurso externos al discurso, la situación de enunciación va a decir que se producen junto con el discurso. Entonces, para Manguenó, la situación de enunciación es la situación de discurso a la que el texto está indisolublemente ligado. Se considera, en cambio, desde el interior, esto es, desde la situación que la misma palabra pretende definir. Planteemos ahora algunos presupuestos que han llevado a Manguenó a plantear esta posición de la escena de enunciación. Bien, para Manguenó todo discurso, por su mismo despliegue, pretende convencer, instituyendo la escena de enunciación que lo legitima. La escena de enunciación, según Manguenó, constituye la situación que la palabra misma pretende definir. Algunos géneros discursivos, plantea Manguenó, son más susceptibles de poner en juego escenografías que se alejan de esos modelos preestablecidos, de esos rasgos de genericidad preestablecidos. Los autores, plantea Manguenó, en lugar de ajustarse a las escenas genéricas habituales, recurren a escenografías originales, diferentes, variadas. Bien, vamos a abordar un poco eso de las escenas y de la escenografía. Bien, Manguenó entonces plantea la escena de enunciación como esa escena que la palabra misma pretende instituir, ¿cierto? Y para analizar la escena de enunciación plantea una categoría. Para analizar la situación de enunciación, plantea una categoría que se llama escena de enunciación. Entonces, la situación de enunciación se analiza a través de la escena de enunciación. La escena de enunciación, dice Manguenó, está conformada por tres escenas distintas pero relacionadas. Una escena englobante, una escena genérica y una escenografía. Entonces Manguenó va a decir que la escena que la situación de enunciación despliega una escena de enunciación que está conformada por una escena englobante, por una escena genérica y por una escenografía. Vamos a tratar de clarificar un poco estos conceptos. Bien, la escena englobante y la escena genérica juntas constituyen algo que Manguenó denomina el marco escénico. El marco escénico está formado por la escena englobante y por la escena genérica. Bien, ese marco escénico, dice Manguenó, define el espacio estable en cuyo interior el enunciado adquiere sentido, el del tipo y el del género discursivo. Este marco hace que el texto sea pragmáticamente adecuado, ¿sí? Para Manguenó, ese marco escénico, es decir, la escena englobante y la escena genérica, se analiza a través de unos parámetros. En este sentido, él plantea unas categorías para analizar ese marco escénico. ¿Cuáles son esas categorías? La finalidad, el estatus de los participantes, las circunstancias apropiadas, la inscripción en la dimensión temporal, el plan textual, el medio y el uso de la lengua. Entonces plantea Manguenó que la escena englobante y la escena genérica que constituyen el marco escénico puede ser analizado a través de esos parámetros. Bien, pero definamos más concretamente qué es la escena genérica, qué es la escena englobante y qué es la escena genérica. Bien. La escena englobante es aquella que corresponde al tipo de discurso. El tipo de discurso, si es específicamente político, educativo, jurídico, religioso, literario, periodístico, entre otros. Es decir, tiene que ver con la esfera social en la que el discurso surge. Entonces, cuando hablemos de escena englobante, nos estamos refiriendo al tipo de discurso.
Este discurso es político, este discurso es religioso, este discurso es publicitario, este discurso eh, es periodístico, ¿sí? Este discurso es educativo, es un discurso escolar, es un discurso académico, es un discurso científico. ¿Está claro entonces? La escena englobante tiene que ver con el tipo de discurso. Todos los discursos pertenecen a un tipo, pertenecen a una esfera social. ¿Bien? Muy bien. Se debe establecer, dice Manguenó, la escena englobante en la que hay que ubicarse para interpretar el discurso recibido y determinar de qué modo el lector es interpelado por ese discurso. Es decir, si yo estoy haciendo un análisis discursivo, yo debo indagar cuál es la escena englobante de ese discurso que estoy analizando, ¿sí? O a qué escena englobante pertenece ese corpus, ese conjunto de textos que yo estoy analizando. Es muy importante eso. Bien. Plantea Manguenó que, haciendo alusión a la escena genérica, nunca nos encontramos con lo político, lo publicitario o lo filosófico de manera no específica. Siempre nos encontramos con géneros discursivos. Entonces, en esas esferas sociales, en esos tipos de discurso, se despliegan unos géneros, ¿sí? Entonces, la escena genérica es definida ya no por el tipo de discurso, sino por el género de discurso específico, ¿sí? Entonces, la escena genérica corresponde al género discursivo. El tipo de discurso, entonces, establece la escena social, ¿cierto? Establece si es político, si es religioso, si es escolar, ¿sí? Y el género discursivo y la escena genérica establece el género discursivo. Entonces yo puedo tener un discurso que pertenezca a una escena englobante política, ¿sí? Como por ejemplo una locución presidencial. Entonces la locución presidencial es el género discursivo y el tipo de discurso al que pertenece, es decir, la escena englobante es el discurso político. Miremos en el campo de la publicidad. La publicidad sería el tipo de discurso, pero la publicidad despliega diferentes géneros. Tenemos volantes, tenemos dípticos, tenemos trípticos, tarjetas publicitarias, tenemos folletos, tenemos tarjetas publicitarias. Son todos los géneros que de cierta manera componen de manera más o menos estable eso que se denomina una escena englobante. ¿Bien? Muy bien. La escenografía, que digamos ya no tiene que ver como con todos estos elementos convencionales, tradicionales de los géneros. Recuerden que ese marco escénico vendría a ser como ese marco convencional, instituido, tradicional de los géneros, ¿sí? Y de los tipos de discurso. La escenografía ya viene a ser algo diferente. Miremos entonces en concreto qué sería la escenografía. Bien. Plantea Manguenó que no es el marco escénico aquello con lo que se relaciona directamente el destinatario, el alocutario, sino con una escenografía, dice Manguenó. La escenografía entonces no es un simple marco o un simple decorado. No se trata de que el discurso surja en el interior de un espacio ya instituido, plantea Manguenó, e independiente de ese mismo discurso, sino de que la enunciación, en su mismo devenir, plantea Manguenó, se esfuerza por poner progresivamente en funcionamiento su propio dispositivo de habla. Entonces, la escenografía es un dispositivo de habla que se despliega, ¿cierto? Que se introduce en el marco escénico. ¿Mm? Bien, en el momento en que acontece la escenografía, plantea Manguenó, la enunciación del texto presupone una cierta escena. Escena que en realidad se convalida progresivamente a través de la enunciación misma, plantea Manguenó. Bien, la escenografía es al propio tiempo aquello de lo que procede el discurso y lo que este discurso engendra, dice Manguenó.
Ella legitima un enunciado que a su vez debe legitimarla, debe dejar establecido que esa escenografía de la que procede la palabra es precisamente la escenografía requerida para contar una historia, denunciar una injusticia, presentar la candidatura a una elección, etcétera. Bien,